Dios te bendiga en esta preciosa ocasión nuevamente que estamos por estos medios llevándote la escuela bíblica número 19. Su título es el siguiente: Un pacto de vencedores, y se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 24, el versículo número 2, 14, 15 hasta el 21. Y lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Entonces Josué dijo al pueblo: No podéis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y serviréis a otros dioses ajenos, Él os volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo Josué: No, sino que a Jehová serviremos. Bien, amado hermano, amado y querido joven, estas 5 lecciones pasadas han tratado de fijar nuestra mirada en Jesús, en el camino a seguir a Jesús. Hemos hablado de el mundo de las drogas, hemos hablado del mundo de tantas otras cosas que te quitan de la vista el objetivo principal, que es servir al Señor. En esta ocasión, Josué hizo un alto. Ya Josué estaba adentrado en bastante edad. Él murió a los 110 años de edad, pero antes de morir, Josué vio que el pueblo se estaba desviando un poco de lo que era el camino recto. Y entonces Josué convocó al pueblo, a los ancianos y a todo el pueblo en una reunión, y les dijo estas palabras que hemos mencionado. Bien, ahora yo quiero comenzar analizando este título. Dice: un pacto de vencedores. Un pacto es un convenio, un acuerdo, es un compromiso. Anteriormente, cuando nuestros padres se criaban, o cuando nuestros padres estaban en su juventud, el sentido de un pacto era bastante conciso, ¿no? Era algo serio, no se necesitaba un papel. Yo recuerdo que mi papá me decía que no firmaba ningún acuerdo, sino que se estrechaban las manos, y esto significaba que iban a ser fieles a sus palabras, ¿no? Así que un pacto es un compromiso, una promesa, una decisión que tú tomas, o un acuerdo. Y vencedores no es otra cosa que gente que triunfa, que gente que gana, que son exitosos, que posiblemente hayan pasado un vía crucis para llegar a la posición en que está, porque son vencedores, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un pacto de vencedores, estamos hablando de gente que han llegado a esta etapa de su vida, que han vencido los obstáculos, que han vencido las vicisitudes, y que son vencedores y a su vez hacen un pacto.
¿Un pacto con quién? Un pacto con alguien que también es un vencedor, que nos ha dado el ejemplo. En este caso es un pacto con Dios. Hubo gente en el pasado que hicieron pactos así, los grandes hombres de la Biblia. Por ejemplo, Noé. En el tiempo en que Noé estaba viviendo, el mundo estaba de mal en peor. Dios no encontraba a una persona justa, Dios no encontraba a alguien que fuese santo, que fuese digno, excepto cuando vio a Noé, que lo vio justo, dice la Biblia. Y entonces Noé tenía una relación con él y Dios decidió destruir el mundo. En aquella ocasión lo hizo con un diluvio, pero siempre Dios salva a las personas que le son fieles. Siempre Dios hace una excepción. Y lo vimos también en cuando Sodoma y Gomorra también. Dios buscó a alguien que fuese justo. En ese caso fue Abraham, y Abraham pidió por Lot. Pero hablando de Noé, Dios hizo ese pacto con Noé, y Noé, a pesar de que nadie le creyó, porque Dios siempre quiere que todos sean salvos, y Noé predicó ese mensaje, se dice por tantos años, ¿no? En lo que terminaba el arca, pero nadie le creyó. Y Noé hizo algo también que se parece mucho a Josué, y es que Noé también este mensaje lo llevó a su familia. Noé era padre de familia, tenía 2 hijos y sus nueras, y entonces Noé le predicó a sus hijos, estos le creyeron. Y más adelante, cuando ya ha pasado el diluvio, que ellos encuentran tierra firme, vemos que Dios se comunica nuevamente con Noé, pero esta vez también se comunica con sus hijos, lo cual quiere decir que sus hijos también encontraron un camino recto para servir a Dios. Bien, para hacer un pacto es necesario tomar unas reglas en consideración y hacer unos acuerdos, ¿no? Para que agraden a las 2 partes. De esta manera el pacto se vuelve como un contrato, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Si yo cumplo todas mis partes, también la otra parte cumple todas sus partes. Después de Noé también hemos visto con Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, y el padre de Abraham se llamaba Taré. Hay muchas traducciones para Taré. Una de ellas es inestable, o cabra salvaje, o todo indica lo mismo. Era una persona aparentemente que cambiaba mucho, era inestable, pero Taré adoraba a los dioses, a otros dioses, no adoraba a Dios. Se cree que adoraba al dios de la luna. Pero económicamente Taré estaba bastante bien, él pagaba sus tributos, y no podemos decir que era un hombre pobre. Abraham tal vez no tenía la necesidad de seguir a otras tierras, pero Abraham le creyó a Dios, y Dios hizo un pacto con Abraham, y le hizo saber que le iba a dar una descendencia como arena de la mar, y le hizo saber que lo prosperaría, solamente que le fuera fiel. Ese era el pedido que Dios hacía, y Abraham le creyó a la palabra de Dios. De esta manera Abraham sale de su tierra y su parentela, y entonces sigue las direcciones de Dios hasta la tierra que Dios le mostró. Se cree que Taré más tarde siguió a Abraham con algunos de sus hijos, pero nunca dejó esos dioses ajenos. Taré murió de 215 años, si mal no recuerdo. Pero en el plan de Dios tal vez no contemplaba darle las mismas oportunidades a Taré que las que le dio a Abraham.
Entonces, después de haber cruzado el Jordán, Dios le sigue hablando a Josué y lo guía, le dio las tierras prometidas. Israel, bajo el mandato de Josué, derrotó a 31 reyes. Y eso de por sí hizo a Israel una nación victoriosa, una nación triunfante, conocido en todo el derredor. Pero ya Josué estaba anciano. Y en esta ocasión, él ve que el pueblo, como sucede muchas veces, luego de seguir a Dios, las personas se vuelven atrás. Hay que recordar que Josué citó a todos los ancianos. Y vamos a ver que después de que Josué murió, el pueblo retornó otra vez al pecado. En aquella ocasión Josué habló con ellos y los llamó a cuentas, ¿no? Les recordó primero de dónde habían salido. Si miramos el versículo 15, les recuerda, y el 16 les llama a colación, pero le hace un recuento de todas las cosas antes de esos versículos, hace un recuento de todo lo que el pueblo de Israel caminó al lado de Jehová, los triunfos que les dio, de dónde los sacó, de la esclavitud, del pecado. Hermano, pero hay algo bien importante en todo esto, y es que como sucede hoy en día, es básicamente lo mismo. La figura del Señor tiene que estar presente siempre en toda la familia, siempre tenemos que acordarle a nuestros hijos las cosas maravillosas que Dios hizo con su pueblo, las cosas maravillosas que hace con nosotros, porque no somos igual que cuando vivíamos anteriormente, antes de conocer al Señor. Aquellos que hemos sido convertidos después de haber estado errantes, tenemos que reconocer que Dios ha hecho de nosotros una criatura diferente, que Dios ha trazado un plan para nosotros, y ese plan está en progreso en la medida en que nosotros le demos oportunidad al Señor de completarlo. Pues así será. El apóstol decía esto mismo, Dios, yo sé que mi Señor completará la obra en el día, ¿verdad? El día que postrero. Pero aquí Josué cita al pueblo, y luego de hacerle la trayectoria, o decirle la trayectoria que habían ellos pasado, ¿no? Josué los confronta, y los confronta con aquellos dioses que ellos tienen todavía, ¿no? Que a veces dejaban de servir. Y hoy en día también hay dioses a quien le quieren servir la humanidad. El Dios del trabajo, el Dios de las drogas, el Dios de los placeres, tantas otras cosas que nos llaman la atención, que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Hay una necesidad en estos días de volver a renacer todos estos valores que tenían nuestros padres en un principio, nuestros abuelos, en el caso de ustedes tal vez. Y estos valores, como la honestidad, los valores que son conocidos por todos nuestros abuelos, la compasión, la responsabilidad, la nobleza, la tolerancia, la fidelidad, la autenticidad y la empatía, que no es otra cosa que tú ponerte en el lugar de la otra persona para sentir su dolor. Todas estas cosas
Vemos a veces en la televisión o vemos a veces en las redes que se ha perdido mucho de esto. Muchas veces tenemos que pensar que a veces la televisión o las redes es un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. ¿Quién es el responsable por esto? Alguna gente le echa la culpa al gobierno. Yo creo que no es otra excusa o viene siendo otra excusa para favorecer a un u otro bando de los partidos políticos. Lo cierto es que nosotros componemos la sociedad y está en nosotros poder resaltar estos valores nuevamente en la iglesia. Está el hacer brillar estos valores. Yo creo que la iglesia está haciendo su parte. Fuera de uno u otro caso que en verdad no vale la pena mencionar. Pero lo cierto es que en su mayoría la iglesia evangélica, la iglesia protestante, está haciendo una parte bastante importante en este aspecto. Pero aún así es necesario hacer más. Hay que recuperar estos valores, porque de lo contrario sucedería lo que estaba sucediendo en ese pueblo de Israel en un principio y se repetiría la historia, ¿verdad? Nosotros hemos visto que Dios hizo de Puerto Rico una ciudad próspera, hizo un país sumamente agradable para vivir, pero en los últimos años hemos visto que ha ido decayendo muchas cosas en la sociedad. Tal vez ha tenido que influir un poco algunas leyes que nos han hecho retroceder con respecto a estos valores. Pero lo cierto es que siempre hay que hacer un alto en todo esto. Y en este caso Josué lo hizo con su familia. Es importante que los padres, nosotros, enseñemos a nuestros hijos el camino correcto y decidamos a quién va a servir nuestra casa. En muchos hogares yo he oído que le dan oportunidad al joven que decida qué quiere hacer y lo que él decida, eso está bien. Pero eso no es lo que nos han enseñado. Y eso no fue lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel. Toda esta historia de cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, siempre se le contaba a los hijos de generación en generación, se iban contando todo lo que Dios había hecho con ellos, de tal manera que estaba bien presente en cada uno de ellos a qué Dios servían. Muchas veces el enemigo utiliza las cosas a veces que nos llaman la atención para desviar nuestra vista del Señor. En este caso, Josué tuvo que recurrir a esta reunión para mostrarle al pueblo quién era Jehová de los ejércitos, qué había hecho con ellos y mayor aún qué cosas podrían ellos lograr con el Señor. Mira, hay un tema para memorizar que dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso está incluido en la lección. Ahora bien, la idea principal aquí de esta lección dice: el consumo de drogas no es un juego de niños, es entrar en un mundo oscuro y tenebroso del cual no es fácil regresar. No es fácil regresar, amado hermano, de ninguna cosa que te haya desviado del Señor, de ninguna cosa que te produzca algún tipo de placer o de alguna cosa que te produzca algún pensamiento oscuro del cual no puedes regresar. No solamente son las drogas,
amado hermano que me escucha, es tantas otras cosas, porque el enemigo es astuto y ha procurado buscarse muchas armas para que hoy día nosotros nos sirvan de tentación. En un pasado tal vez fueron las drogas, pero hoy en día ya, como es el alcohol y los cigarrillos, vemos a las personas que utilizan estas sustancias controladas como personas que realmente no tienen carácter, como personas que realmente sucumben ante cualquier dolor o cualquier sentimiento, sucumben y son débiles. Entonces ahora están recurriendo a otro tipo de tentación, ¿no? A propósito, reconocer que necesitamos la dirección de Dios para tener verdadero éxito en la vida. Es obvio que sin Dios no puede haber éxito en la vida. Pudiera ser que tuvieras éxito en alguna carrera, pudiera ser que tuvieras éxito en algún arte que tú te desempeñes, pero eso no significa que tengas éxito en la vida. Yo conozco muchos cantantes o actores que tuvieron éxito en su carrera, pero no tuvieron éxito en la vida. De hecho, muchos de ellos se han suicidado, muchos de ellos han perdido sus matrimonios, muchos de ellos han caído en las drogas. O sea que el éxito no depende de el estatus económico que puedas tener. El éxito no depende de eso, el éxito depende de Dios, de que tú le hayas dado el primado a Dios, de que tú te sientas en paz contigo mismo. Todos vamos a partir un día de este mundo. Y cuando llegue ese momento, debemos de tener una seguridad hacia dónde vamos a ir. Debemos de tener una seguridad que hemos servido a Dios con empeño, que le hemos sido a Dios fieles, que Dios ha hecho su voluntad en nosotros. Entonces, hay que reconocer la dirección de Dios para tener verdadero éxito en la vida. Hay que tomar, como segundo propósito, hay que tomar la decisión de servir a Dios sin importar lo que otros puedan decir. Hoy en día eso es algo que mayormente a los jóvenes es bastante difícil a veces servirle al Señor dentro de los núcleos donde hay mucha perdición, o pudiera ser en la universidad, en la escuela. Pero yo siempre recuerdo en la escuela los jóvenes que le servían a Dios. Tengo un grato recuerdo de ellos porque eran gente diferente. Eran gente que aportaban a la sociedad eso mismo, muchos valores. Era gente que nos motivaban. Y hoy en día, esa gente yo los veo como triunfadores. Esa gente yo los veo como gente que ha aportado a la obra de Dios. Como tercer propósito, hacer un compromiso con Dios de estar alejado de todo tipo de droga o de todo tipo de todo evento, toda actitud que no sea agradable a Dios. Porque de eso se trata esta lección, de un pacto que hacen los vencedores para algún día estar con el Señor. Hay varios ejemplos que ponen aquí, ya nosotros, no voy a ir sobre ellos porque ya nosotros hemos conocido cuántas aberraciones han hecho la gente bajo el efecto de drogas. Así que no voy a entrar en esos pormenores, pero hay una parte aquí que es la parte B, que dice que una decisión en integridad y verdad. Y es que cuando tomamos una decisión de seguir al Señor, cuando tomamos una decisión de cambiar nuestra vida, de ser portadores de buenas noticias, esa decisión es una decisión muy seria. Afectará el resto de tu vida. Esa decisión puede representar el éxito de tu vida o el fracaso. Entonces, para hacer esta decisión hay que hacer una reflexión
retrospectivamente en nuestro interior qué cosas debemos dejar atrás, qué cosas es importante que nosotros enmendemos y qué cosas es importante que nosotros recapacitemos. Muchas cosas las tenemos que aprender, de eso se encargará el Señor. Muchas cosas tenemos que dejarlas instantáneamente. Aquellas que no podemos, el Señor se va a encargar, pero es importante que esa decisión la tomemos, ¿verdad?, en el momento en que hacemos este pacto con Dios, porque nosotros no podemos servir a dos señores. Si tomamos la decisión de seguir a Jesús, que fue la confrontación que le hizo Josué a su pueblo, Josué les hace saber a ellos, de acuerdo a lo que él estaba observando en ellos, les dijo: pero no creo que ustedes le puedan servir a Dios, porque Dios es un Dios celoso. Entonces nuestro Dios es un Dios que es todo amor. Dios accede a nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad, pero Dios es un Dios celoso. Dios no tolera, ¿verdad?, la persona que le es infiel. No significa que nosotros tengamos una vida santa a cabalidad, no, porque somos humanos. El otro día una persona me estaba diciendo que en la iglesia había mucha gente mala. Y yo, pues seguro que sí, para eso estamos allí, para alcanzar la misericordia de Dios. Ahora, triste es la persona que cree que está bien y no se acerca a Dios y tal vez no alcance misericordia, porque a lo mejor ese camino le parece recto, pero es un camino de perdición, porque nosotros no podemos servir a Dios como nosotros queremos. Ya Dios estableció una manera en que nosotros le servimos. Y estas son las dudas a veces que surgen en muchas personas, pero en nosotros, los vencedores, tenemos muy claro lo que es servir a Dios. Es tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguir a Jesús y seguir el camino. Ahora, negarnos a nosotros mismos significa que vamos a negarnos a los placeres de la carne, que vamos a negarnos a todas estas cosas que nos desvían del camino recto, del camino que agrada a Dios. Yo siempre me da mucha alegría, me siento a Dios como un amigo cuando Dios dice en muchas ocasiones, Jesús mismo también, que vio al apóstol debajo de la higuera cuando lo llamó y le dijo: he aquí un israelita en el cual no hay engaño. O sea que Dios conoce nuestro corazón. Dios conocía a Noé, Dios conocía a Abraham, que estando en tierra de idólatra, Abraham tenía un corazón diferente. Y es que hay una parte de nosotros que la heredamos también de allá del huerto del Edén, era la parte que tenía contacto con Dios. Hay una naturaleza pecaminosa que heredamos, pero hay otra parte también. Y hay una guerra constante en el ser humano, ¿verdad? Una parte quiere seguir a Dios y hay otra parte que quiere seguir en pos del pecado, por los deseos de la carne. Sin embargo, ese libre albedrío, esa decisión que nosotros tenemos que tomar, que Josué mismo le dijo al pueblo: ustedes tienen que decidir ahora, ¿verdad? Esa es la decisión que nosotros también tenemos que tomar. Una decisión urgente, y esa es la importancia de hacer un pacto según esta lección, porque muchos nunca han logrado salir de una adicción o romper un mal hábito porque nunca hicieron un compromiso serio, firme, radical de hacerlo. Mire, ese compromiso, esa decisión tan importante, no puedes darte el lujo de estar titubeando
No puedes darte el lujo de estar pensándolo, dándole largas, sino que es una decisión que tú vas a tomar y Dios entonces te va a respaldar. Pero esa actitud, ese carácter que tú tienes que demostrar al Señor es lo que Él necesita. Fíjate tú que el llamado de Saulo, de Tarso, aparentemente Saulo era un hombre malo, perseguía a los cristianos, muchos murieron a causa de él. Sin embargo, en su corazón había un deseo de agradar a Dios, de buscar a Dios, y este error que él cometía era porque no tenía un conocimiento, ¿verdad?, verdadero del Señor. Él había sido educado por el Sanedrín y había sido educado por los eruditos de esa época, ¿verdad?, a los pies de Gamaliel, dice la Biblia, pero eran una idea totalmente equivocada, torcida de lo que es Dios. El pueblo judío, en su mayor parte, nunca entendió el mensaje de Dios. Todavía, para muchos es así. Están cegados a la verdad. Pero nosotros que hemos entendido, hemos comprendido y hemos gustado de seguir a Jesús, sabemos que es una decisión que no nos deja marchar atrás. Aquella persona que conoce a Dios no se vuelve atrás. Y cuando digo conoce a Dios es conocerlo totalmente, porque a veces hacen una profesión de fe, pero realmente no han hecho un compromiso serio y firme de servir a Dios, como dice la lección. Un pacto es la mayor forma de compromiso y una unidad entre dos individuos. Por ejemplo, en el pasado las personas pactaban e intercambiaban espadas. De esa forma, si algún enemigo venía en contra de otro de los dos, terminaría enfrentándose a ambos. Ese tipo de compromiso es el que hace falta en estos días. Hace falta compromiso en los políticos, hace falta compromiso en todas las ramas de la sociedad, porque se ha desvirtuado bastante la palabra compromiso o pacto. Nosotros, los que hemos conocido la verdad, sabemos lo que es un pacto, lo que es una promesa. Y Dios mismo establece, Jesucristo mismo, que cuando a Dios hagáis promesa, no tardéis en cumplirla, porque Dios no se agrada de eso. Nosotros, el cristiano, debe ser, dice la Biblia, que el sí sea sí y el no sea no. O sea, nosotros no podemos estar claudicando, porque el claudicar a veces significa inseguridad, y Dios es un Dios que primero nos establece a nosotros la salvación por medio de ese pacto, de ese contrato. Nos da la salvación. No tenemos que pagar nada. Simplemente servir a Dios. Y servir a Dios parecerá a algunas personas un sacrificio, pero servir a Dios nos da una satisfacción, nos da una paz, nos hace una criatura tan diferente a lo que éramos antes. Se vuelve algo hermoso servir al Señor. Compartir con los hermanos, saber que mi hermano es una persona que también es de fiar, es una persona que tiene como frente, ¿verdad?, servirle al Señor en primera instancia. Y mira, el que le sirve al Señor es bueno en el matrimonio, es bueno en los negocios, es una persona de fiar en todas las partes. El verdadero servidor de Dios es una persona que es un ejemplo. Ahora, esto es una decisión que hay que tomarla urgente. Es una decisión que tiene que ser firme. Es una decisión que nos salvará la vida. Mira, dice aquí en la parte B, a menos que tomemos una decisión radical, sería comprometida. Siempre estaremos dudando y probablemente volvamos atrás.
Decídete hoy a hacer un pacto con Dios de que evitarás las drogas. No importa que otros la usen. Declara hoy que tú no las vas a necesitar porque tienes a Jesús que llena tu corazón y Él satisface todos los deseos de tu alma y todas las expectativas de tu corazón. Un pacto. El de Daniel cuando fue llevado a Babilonia, quien propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino. Qué bueno sería para nosotros hacer compromisos como estos, porque estos compromisos te garantizan una vida eterna. Estos compromisos te garantizan una salvación, te garantizan felicidad, gozo, paz. Te garantizan que estarás en paz con las personas que tienes alrededor. Porque aunque se levanten contra ti, esa paz a ti nunca te va a faltar, porque te la da el Señor. Si te la da el Señor, nadie aquí te la puede quitar. Entonces, mira, entre dos pensamientos, hoy es el día en que debes escoger a quién vas a serle fiel. Si a Dios o a tus pasiones, si a Dios o al mundo, si a Dios o al maligno. Hoy es el día de cambiar. Ya basta de aparecer como un día como un vencedor y otro como vencido. Como Josué, con valentía expresó, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, esta decisión es lo que cambiará tu vida. Esa decisión fue la que yo tomé. Esa decisión fue la que tomó mi esposa y mis hijas. Y nos ha ido bien. Y sobre todo, tenemos paz. Y encima de todas estas cosas tenemos una vida eterna. No necesitamos nada de este mundo porque no pertenecemos aquí. Dios nos guarda de este mundo. Convivimos aquí, pero eso no quiere decir que pertenecemos aquí. No participamos de cosas que le agradan a la mayoría de la gente del mundo. No participamos de esas cosas porque no las necesitamos. Entonces, esta decisión que hemos tomado no solo nos trajo bendición a nosotros, sino a las personas que nos rodean, a las personas que nos aman. Yo te exhorto, joven, a ti, que si aún estás claudicando en una de estas cosas, pues afírmate en este compromiso con el Señor, porque no esperes cambiar para hacer este compromiso. Haz el compromiso y Dios es el que te va a cambiar a ti, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Lo hizo con Saulo de Tarso y lo convirtió en Pablo. Y hay una diferencia bastante grande el que conoció a Saulo de Pablo, porque eso es lo que Dios hace con nosotros, una nueva criatura. Antes éramos rebeldes, antes el viejo hombre salía a relucir donde quiera, pero ya no. Dios nos ha hecho una nueva criatura, Dios nos ha dado una nueva vida, tenemos unas nuevas metas, hay una nueva esperanza, tenemos un sinfín de promesas que las hacemos de nosotros. Y no importa en qué circunstancias le servimos a Dios, Él se agrada de que le seamos fieles, de que nos pueda decir, y de aquí un israelita en el cual no hay engaño. Que nos diga en aquel día, ven aquí mi siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que yo te exhorto, querido hermano, a que
hagas un alto en tu vida y entreguémonos totalmente al Señor. Sirvámosle totalmente al Señor de corazón y Él nos hará exitosos en nuestras vidas. Así que oramos para despedir esta clase bíblica. Padre, gracias, Señor, por todas las personas que han estado escuchando en estos medios, por los jóvenes, Dios amado. Te pido por cada uno de ellos, mi Señor, como si fueran mis nietos. Los amo, los quiero, Señor. Y te pido que tú ilumines su camino, Señor, que tú le des fortaleza, Padre, que tu Santo Espíritu esté todo el tiempo. Que tú envíes ángeles a su alrededor, que los cuiden, los guardes a sus familias, Dios amado. Y que muy pronto, Señor, estemos reuniéndonos nuevamente, Padre, en el templo para adorar tu santo y bendito nombre de Jesús. Así te lo pido en el nombre de Dios Jesús amado. Amén, a quien damos toda gloria y toda honra. La hermana Lilia no me pudo acompañar porque está laborando. Así que Dios te bendiga.